n, si la base b del logaritmo es 10, la función inversa es 10 a la x, ¿sí? Y lo que nos está queriendo decir es de que todo lo que es nuestro logaritmo vamos a tener una equivalencia, ¿sí? Esos logaritmos tienen una base, ¿sí? Esa base es b. Del logaritmo n va a dar un resultado, ¿sí? A fin de cuentas, ese número n, y nosotros lo elevamos a la potencia de la base, elevado a la x, vamos a obtener, en este caso, la equivalencia del logaritmo, ¿sí? Aquí la única restricción que nos pide es de que la base siempre tiene que ser positiva y distinta de 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como en este caso va a pasar la b como en este caso como nuestra unidad principal elevado a un exponente, pues a fin de cuentas tiene que ser un número mayor en este caso mayor a 0 y mayor a 1. ¿Sí? Pues aquí como en el ejemplo nos lo muestra. 3 elevado a la 4 de igual a 81 es lo mismo que decir logaritmo base 3 de 81 igual a 4. ¿Sí? ¿Qué es un logaritmo? Es una operación o una función que te devuelve la potencia a la que debes elevar una base dada para obtener un resultado deseado. Así como nos muestra, tenemos una base, que es la letra b, el exponente c, y en este caso la potencia o la igualdad, que sería, pasa del otro lado como inverso, ¿sí? Logaritmo base, en este caso la b, por la potencia, en este caso el de la potencia, igual al exponente del logaritmo, ¿sí? ¿Sí se entiende la idea, compañeros? Entonces Sí, aquí profe. tenemos unos ejemplos. 7 elevado al cuadrado igual a 49. Esto ya lo sabemos. ¿Cuál sería su inverso? Logaritmo de 7, base 7 de 49, igual a 2. ¿Sí? Lo único que hacemos es agregarle la palabra log del logaritmo. La b la pasamos tal cual que 7, la transcribimos como la base. El 49 como ahora ¿cómo se llama? La potencia equivale al valor del logaritmo y va a ser igual a el exponencial. 6 al cubo igual a 266, o inverso es logaritmo base 6 de 216 igual a 3. ¿Sí? Ya no está dando su inverso. 3 a la 4 elevado a la cuarta potencia igual a 81. Su inverso, logaritmo base 3 de 81 igual a 4. 2 elevado a la quinta potencia igual a 32. Logaritmo base 2 de 32 igual a 5. ¿Se entiende la idea, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esa es la formulita que tienen que anotar, ¿sale? En su examen sí sacaron ¿cómo se llama? Su formulario, ¿o no lo ocuparon? Sí. Sí, profe. Ah, qué bueno. Obvio. Bueno, pero hasta los ejercicios pusieron de seguro, ¿no? No, con la pura formulita. No. Pues es que a fin de cuentas, eso es todo, ¿no? Si aquí ponen tal cual la equivalencia, con eso es más que suficiente, ¿sí? No necesitan colocar ejercicios, ahora sí que hasta con colores, mira. Si lo pueden poner con colores, ya saben identificar dónde va la base del logaritmo, dónde el argumento, dónde la potencia, para que sea más fácil. Aquí nos dice igual, ¿no? Logaritmo de b, en este caso el logaritmo base b de a igual a c, dado que b elevado a la c igual a a, ¿no? Logaritmo base 3 de 9 igual a 2, dado que 3 al cuadrado igual a 9. Logaritmo de 3, esto es muy importante, compañeros. Un logaritmo con una base del mismo logaritmo, este valor va a dar
la unidad, ¿sale? Entonces, dado que 3 a la 1, pues eso 3. Entonces, estos datos son importantes para tomarlos en cuenta. Logaritmo base 3 de 1 es igual a 0. ¿Qué pasa cuando tenemos una igualdad a 0? Pues tenemos una exponencial elevado a la 0 y se convierte en 1, ¿vale? Tenemos logaritmo base 3 ahora de una fracción de 1/3 igual a menos 1, que va a pasar un exponente a la menos 1, que es igual a 1/3. Ahora logaritmo de una fracción, base de fracción, logaritmo base de 1/3 de 1/9 igual a 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual, lo ponemos como, el 1/3 es como si fuera 3 a la menos 1, recuerden las leyes de los exponentes, ¿sí? Cuando tenemos 1 sobre 3 es lo mismo decir que 3 a la menos 1, entonces, logaritmo base de 3 a la menos 1 elevado de 1/9 igual a 2, igual 3 exponente a la menos 1 igual a 1/3. Pero ahí ya no estaría elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo? O sea que el 2 ya no tiene ahí nada que ver, ¿o cómo? ¿O se simplificó? Es que a fin de, tenemos ¿cómo se llama? 1/3, en ese caso la b pasa tal cual, ¿sí? Como a la menos 1 y elevado al exponente, que sería 2, ¿sí? Tenemos 1/3 elevado a la 2 igual a, en ese caso sería 1/9. Aquí está mal. ¿Sí? Entonces, no sigan la formulita de tal cual. Pero aquí tiene que pasar simplemente como lo puedes poner como 1/3. ¿Sale? Hay muchas propiedades generales de los logaritmos, ¿sí? Que tenemos que tomar en cuenta para que a la hora de que los desarrollamos, sobre todo utilizando las reglas, vamos a, pues digamos que a simplificarnos, ¿sí? Las propiedades generales de cualquier logaritmo son, la base tiene que ser un número positivo diferente de 1, que es lo que les comentaba, tiene que ser la base del logaritmo mayor a 1, ¿vale? No importa cuál sea. El 0 y los números negativos no tienen logaritmo. Entonces, si por alguna razón en el examen también les aparece un número o les quieren poner un logaritmo de un 0 o un número negativo, pues a fin de cuentas ahí le van a poner no procede, o dependiendo cómo diga el resultado, no tiene solución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El logaritmo de la base es igual a 1. ¿Sí? Si lo que vimos, logaritmo de 3, base 3, va a ser igual a la unidad. ¿Vale? El logaritmo de 1 es 0. Perdón, compañeros. Salud. Gracias. Salud. Gracias, compañeros. Entonces dijimos, el logaritmo de 1 es 0. Números mayores de 1 tienen logaritmo positivo. ¿Sí? Los números comprendidos entre el 0 y el 1 tienen logaritmo negativo. ¿Qué quiere decir? El 0.5, todos los que sean intermedio entre el 0 y el 1, tanto sea, ¿cómo se llama? Decimal, vamos a tener como resultado un logaritmo negativo. ¿Estamos, compañeros? Entonces, estos también los deben de agregar de favor a su formulario. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí queda claro, compañeros? Sí, profe. Entonces, además de eso, bueno, pues vamos a tener algunas leyes que nos permiten de alguna manera reescribir un logaritmo y simplificarlo.
¿sí? Recuerden que siempre vamos a tratar de simplificarlo. ¿Por qué lo vamos a separar? Porque a fin de cuentas ahorita se viendo las leyes para tratar de tener una solución mucho más simple, ¿sí? Entonces, aquí dice, bueno, sea un número positivo, a mayor, igual, diferente de 1, ¿sí? Que la base del logaritmo. A, B y C son números reales, cualesquiera, donde A es mayor que 0 y B es mayor que 0, ¿vale? Entonces, la primera ley de los logaritmos nos dice que el logaritmo base A de A por B es igual al logaritmo base A de A más el logaritmo base A de B. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los números. Entonces, si tenemos un logaritmo con una base de un producto de A por B, lo único que vamos a hacer es que hagan de cuenta que este logaritmo base A afecta a ambos términos y lo separamos con un más. ¿Sí? A ver, pregunta, compañeros. Y si ahora tenemos logaritmo base A de A más logaritmo base A de B, ¿podemos pasarlo a la inversa? Pues sí, ¿no, profe? Ah, pues no sé, pues por eso les pregunto. Yo quiero aprender. Sí, sí se puede, ¿no? Porque es como si tuvieras A elevado a la B y B elevado a la A y pasa igual, ¿no? Exactamente. Entonces, si por alguna razón en nuestro ejercicios tenemos del lado izquierdo, lo del lado izquierdo lo podemos transcribir como lo del lado derecho. Si lo tenemos como lo del lado derecho, lo podemos transcribir como el lado izquierdo. ¿Vale? Sí se puede. Ok, la segunda ley nos dice que el logaritmo base A de A entre B va a ser igual a el logaritmo base A de la parte que tengamos en el numerador menos logaritmo base A de lo que tengamos en el denominador. ¿Vale? Cuando está multiplicando va a pasar como, se va a separar como suma. Cuando está dividiendo lo vamos a separar como una resta, siempre y cuando que el numerador menos el denominador. ¿Vale? Entonces nada más hay que tomar en cuenta ese punto. Y la tercera ley de los logaritmos nos dice que logaritmo de A, base A, perdón, de A a la C, elevada, o sea, un número elevado a una potencia, va a ser igual a C, que sería la potencia, logaritmo base A de A. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es que esa potencia la vamos a pasar antes del logaritmo. ¿Vale? Entonces, estos son muy importantes. Vamos a verlo ahora sí que por separado, ¿vale? Por partes. Logaritmo de A por B, dijimos que va a ser igual al logaritmo de A más logaritmo de B, ¿no? El logaritmo de un producto de factores es la suma de logaritmos de esos mismos factores, ¿no? Logaritmo base A a la n más logaritmo base de m es igual al logaritmo base A de n por m, que es lo que les comentaba. No porque ahora tengamos los más, ahí se queda, lo podemos pasar del otro lado como multiplicando. Todo depende de qué es lo que queramos resolver. ¿Sí? Aquí en el ejemplo dice logaritmo base A de 2 más logaritmo base A de 7. Como es la misma base del logaritmo, ¿sí? Y está un más de por medio, estos, lo que es la m y la n, se pueden multiplicar. Entonces tenemos logaritmo base A de 2 por 7. Esto lo podemos multiplicar y nos quedaría como logaritmo base A de 14. Esta es la forma en que nosotros lo podemos estar simplificando. ¿Sí? En el segundo ejemplo tenemos logaritmo base 5 de 15. Esto, compañeros, por ejemplo, lo podemos separar como está, ¿cómo se llama? Es como si tuviéramos una multiplicación. Esto lo podemos, es lo mismo que decir logaritmo base 5 de 5 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque es 3 por 5, 15. ¿Sale? ¿Qué pasa? Como está multiplicando, podemos aplicar esta regla, perdón, y podemos separarnos. Logaritmo base 5 de 5 más logaritmo base 5 de 3. Como está multiplicando, pasa sumando. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dijimos? Logaritmo de la base elevado al mismo potencia, esto se hace 1. Esto, pues bueno,
tiene solución, aquí, hasta aquí lo estamos dejando, ¿no? Esto sería igual a 1 más logaritmo base 5 de 3. ¿Sí se entiende lo que queremos hacer? Entonces vamos a utilizar estas reglas, tratar de usarlas a nuestro favor para poder separar sobre todo las bases y tratar de simplificar lo más posible. ¿Sí? Profe, ¿Estamos de una acuerdo? pregunta. Sí, En dime. logaritmo base 5 por 5, ¿por qué da igual a 1? Porque ya es una regla que nos marca aquí. La base de tener desde, ¿cómo se llama? Que ser un número positivo es diferente de 1. Acá está. Logaritmo de la base es 1, que es como lo teníamos aquí. Logaritmo de 3, de base 3 o de 3, siempre va a dar la unidad. ¿Vale? Sí, gracias. Entonces, eso ya es como si fuera una regla. Y si tenemos, ¿cómo se llama? Igual, ¿no? Por alguna razón, logaritmo de base de cualquiera de un número 1, pues va a dar 0. Entonces, eso es lo que podemos ayudar a eso nos va a dar a nuestro favor para que lo podamos utilizar. ¿Sí? En este caso, como aquí, lo pudimos logaritmo base 5 de 5, automáticamente se hace 1. ¿Vale? ¿Sí, compañera? Sí, profe, gracias. Dale, compañeros, a ver. Entonces, profe, lo que se hace es que se multiplican. Podemos hacer es o separarlos como para más, separarlos al revés. Como dijimos, podemos hacer, haz de cuenta, si tenemos multiplicando, los podemos pasar a sumar, o si los tenemos sumando, los podemos pasar a multiplicar. ¿Cuándo vamos a aplicar uno y cuándo vamos a aplicar otro? Pues según lo que nosotros tengamos como necesidad, ¿no? Okay. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, mira, tenemos logaritmo de A más logaritmo de 2A más logaritmo de 6A. ¿Qué es lo que haremos? Pues obviamente aquí tenemos que utilizar el logaritmo de producto, la regla, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Si lo está sumando, es lo mismo decir que ¿qué? Como si lo estuviera multiplicando, ¿no? Exacto, logaritmo, en este caso de A, pero en este caso del primer término, bueno, ¿sí? Del primer término, vamos a ponerlo con paréntesis para que se entienda, que multiplica a ¿qué? Al segundo término, que multiplica a ¿qué? A Al 6A. tercer término. Ajá, exactamente. ¿Y cómo nos quedaría eso? ¿Logaritmo de qué? De 12A. Exacto, porque tenemos que multiplicar 6 por 1 por, bueno, aquí tenemos 1, 2 por 6, 12 por 1, 12, ¿sí? ¿Y las A no se multiplican? ¿Las A se multiplican o no se multiplican, compañeros? A ver, No, se suman. nada más Pues se sí, suma, ¿no? se afecta el número porque aquí lo que estamos es como si lo tuviéramos separando, lo estamos juntando, pero no estamos utilizando las literales, ¿sale? O sea, si los juntamos o no los juntamos. ¿Ustedes qué dicen, compañeros? ¿Eh? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo? Porque es como la base, ¿no? Lo que está poniendo es que tiene un exponente al lado 1, 2 y 6. Entonces creo que la base es A y por eso no se pasa igual. ¿O que no aplica ahí la de bases iguales, pasa como igual? Ok, dice, vamos a casa. Tenemos logaritmo de la base de A. En este caso, por ejemplo, cuando no nos marca ningún número en particular, ¿qué base sería? 1. Ah, O sea, en este caso, por ejemplo, si no tenemos,
aquí que no tenemos el 5, no tenemos nada, dice logaritmo nada más de 5, ¿qué sería? ¿Cuál es el logaritmo principal? ¿no? No. ¿Cuál es el logaritmo? ¿Cuál es la base? O sea, si ustedes ponen en la calculadora de manera directa el logaritmo sin ponerle base, ¿qué es logaritmo? ¿Qué? No. Ah, mejor. Compañeros. ¿No es 0? Me salió No. 63 y un Por eso. Pero ahora ponle en tu calculadora logaritmo base 10 de ese mismo número y ¿cuánto te da? O sea, poner logaritmo de hace 10 por 10 Ajá. va a salir Cuando 1. nosotros, no, por eso. ¿Por qué nos da logaritmo base 10 de 10? Nos da 1. ¿Por qué está pasando esto? Logaritmo de 5 de 5, base 5 de 5. Entonces, cuando nosotros no tenemos aquí, así como en el ejemplo, ¿sale? No tenemos una base, aquí se sobreentiende que es logaritmo base 10, porque es la normal, ¿sí? Logaritmo base 10 es lo que se utiliza normalmente, ¿vale? Si hay una diferencia o que hay una variante del logaritmo, sí tenemos que, ¿cómo se llama? Sí tenemos que colocar la base. Si por alguna razón tenemos logaritmo, si dice ahora sí logaritmo base 3, ¿qué quiere decir? Que sí es diferente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Mm? Si nosotros dice logaritmo de la base, bueno, vamos a ponerle la base, ¿vale? O sea, para que ahorita no se confundan, vamos a Como ponerle es la así base, ¿no? solo, entonces sería logaritmo de base 10, ¿no? Exactamente, logaritmo de base 10, ¿sí? Porque a fin de cuentas el logaritmo es de base 10, ¿vale? Profe, Si nosotros estamos con... Ajá, perdón, sí. es que si no aparece la base, siempre va a ser 10. Si no aparece la base, siempre va a ser 10. Ok. Si nosotros tenemos, por ejemplo, logaritmo, por ejemplo, de 3, que fuera por 7, más logaritmo de, por ejemplo, igual de 3, a lo mejor de n, o de m, punto una variable, más logaritmo base 3 de un 4, ¿cómo quedaría? ¿Eh? Pasa el logaritmo, pues pasa tal cual, ¿no? La base, como tenemos la misma y la misma, ¿cómo queda? La misma. Igual. Logaritmo de ¿Sí? 3. Ajá, y ahora, ¿cómo queda? Se 7, multiplica. Se multiplica, ¿no? entonces vamos a tener lo mismo. 7 que multiplica a m, que multiplica a 4. Entonces, esto nos va a dar como resultado logaritmo base 3 de 28. Quedaría 28, ¿no? 28m. 28m. Exacto. Eso sería nuestro resultado, porque estamos multiplicando cada uno de los factores. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe, Entonces, siguiendo esa lógica, ¿qué pasaría con la parte de arriba? Pues quedaría Quedaría como como logaritmo de base. logaritmo de base 10. A ver, déjame. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Entonces, logaritmo, bueno, vamos a ponerlo otra vez, ¿no? Ya dijimos que las partes, logaritmo base 10 de A, que multiplica a 2A, que multiplica a 6A.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, logaritmo, base 10, vamos a ponerle base 10, que ya sabemos, pero de todos modos lo vamos a colocar. Base 10, ¿de qué daría? De 12. 6 por 2, 12 por 1, 12. 12. 12, ¿qué? Ah, A. ¿A solita? Al cubo. Pues no sé, pues ustedes, o sea, traten de usar la lógica. Si estamos multiplicando sí, los esa factores. ¿Vale? solita, ¿no? Entonces, ¿cuál dijimos que era la inversa del logaritmo? ¿Eh? Su potencia. Ok, la potencia, pero ¿cómo quedaría? ¿Cómo dijimos que quedaba? ¿Sí? Tenemos logaritmo de la base que multiplica, o sea, la base, ¿sí? Va a pasar como que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a pasar lo que es la base como la base, el resultado es igual a el exponente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo pasaríamos? A ver, ¿esto sería igual a qué? Como 10 a la 12. 10 pasaba como base, elevado a qué? La 12. A la 12 igual a... A. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Vale? Vamos a... borramos aquí esto. Sale. El ejercicio que sigue, compañeros. ¿Cómo quedaría? Logaritmo base, bueno, ya lo sabemos, pero pues bueno, base 10, ¿sí? Recuerden que es base 10 de 7 más logaritmo base 10 de 2. Quedaría como logaritmo Base 10. 7 por 2. 14. Ok. Logaritmo base 10 de 7 por 2. ¿Sí? El que sigue. Ya directo lo pueden sacar. Logaritmo de 34x. Logaritmo de 34 de x. Así como lo dijo la compañera, está bien, porque no necesita decir base 10, porque ya se sobreentiende cuando es logaritmo base 10, que es la misma. Si por alguna razón sí fuera diferente, ahí sí tiene toda la razón. Ahí sí tenemos que cambiar el, ¿cómo se llama? O especificar más bien la base. ¿Sale? ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Espera, le iba a tomar screenshot. Ah, ya ves. Lástima, compañero. Lástima, Margarito. Ahorita, compañero, no pasa nada. ¿Vale? Gracias. Tenemos ahora logaritmo del cociente,
¿sí? Tenemos logaritmo de un número A entre B. Acuérdense que si no se especifica es logaritmo base 10. ¿Vale? ¿Qué es eso? Tenemos logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos un cociente eso se va a pasar como resta, pero el numerador menos el denominador. ¿Vale? Aquí lo tenemos, logaritmo de base A de n menos logaritmo base A de n va a ser igual logaritmo base A de n entre m. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos igual estamos restando, va a pasar sumando. Como ya sabemos que lo que está primero va a ser el numerador y lo que está después del resta va a ser el denominador. Logaritmo base A de 75 menos logaritmo base A de 25 es igual a logaritmo base A de 75 entre 25 y se simplifica como logaritmo base A igual a de 3. Así de sencillo, compañeros. O si tenemos al revés, si tenemos un logaritmo base 3 de 3 quintos, va a ser igual a logaritmo base 3 de 3 menos logaritmo base 3 de 5. ¿Qué pasa? Logaritmo base de 3 de 3, que la misma base con el número, vamos a tener la unidad. La unidad menos logaritmo base 3 de 5. ¿Sí? ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Digo, están sencillos los logaritmos, realmente van a seguir como las reglitas. Bueno, déjenme, les pongo. Para esto. ¿Vale? Ahorita les paso el completo, compañeros, para que le tomen screenshot. ¿Vale? Ahí. Entonces tenemos ahora logaritmo del cociente. ¿Sí? Logaritmos, bueno, aquí no lo decimos otra vez, pero se sobreentiende que es logaritmo base 10. ¿Vale? Logaritmo base 10 de 2 entre AB, que es igual, lo vamos a simplificar. Logaritmo del numerador, que sería, bueno, base 10 del numerador, menos logaritmo base 10 del denominador. Así de sencillo, compañeros. ¿Sí? Lo único que tenemos que es separar los logaritmos mediante una resta. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el de abajo? ¿Hay compañeros? Ahí sería una división entre un cuarto y un quinto. División de un cuarto y un quinto. ¿Y por qué división entre un cuarto y un quinto? Porque es un cociente, ¿no? Por eso le estoy preguntando, no lo estoy afirmando. No sé. Ok. A ver, olvídense de los números. ¿Cómo pasan los logaritmos? Sería el logaritmo de A entre el logaritmo de B. Ok, vamos a pasarlo como está restando, lo pasamos. Ahora como está restando, vamos a hacerla a la inversa, vamos a pasarlo, a dividir. ¿Sí? Entonces tenemos logaritmo, bueno, base 10, ¿sí? ¿De qué? ¿Cuál es el numerador? A. ¿Cuál es el denominador? Okay. ¿Y qué pasan ahora con los números? ¿Sí? Se restan, ¿no? Se O sea, diga, las- miren, ¿no? ¿Se multiplican? Un cuarto y tenemos un quinto. ¿Qué sería? Obviamente el número del logaritmo ese pasa, ¿sí? Pero estamos ahora de la resta lo estamos pasando acá. Pues aquí lo tenemos que Multiplicar. Entonces, ¿es de sándwich? no, porque lo que estamos en este caso dividiendo es la parte de lo que es el valor del logaritmo, ¿sí? ¿Vale? Entonces lo que estamos dividiendo es la base de ¿cómo se llama?
el valor del logaritmo que sería logaritmo de A y logaritmo de B, que está pasando de un lado y del otro. ¿Sí? Ujú. Entonces se multiplica lo demás. Pues quedaría como 4 por 5. 20. ¿Sí? Profe, ¿y el de arriba ya se queda así? Sí, este ya lo podemos dejar así. Bueno, aquí lo podríamos todavía simplificar más, porque tenemos una multiplicación. Y ya sabemos que una multiplicación, ¿en cómo lo separamos? Con la suma. Con la sumatoria. Entonces, este lo podríamos separar como Logaritmo de A más logaritmo de B. logaritmo de A más logaritmo de B. Como hay un menos de por medio, aquí nos afectaría. Entonces, aquí nuestro resultado sería logaritmo base 10 de 2 menos Logaritmo de A. logaritmo de A. La regla como tal es esta. Pero como nos está afectando este menos, pues nos quedan negativos. Y ese sería nuestro resultado. Ya completo simplificado. ¿Vale? Aquí no necesariamente porque utilizamos de los logaritmos, quiere decir que las otras las tenemos que olvidar, ¿no? Se pueden estar utilizando en conjunto. ¿Vale? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Ahora tenemos logaritmo de A entre A por raíz de C entre 2, todo eso elevado a la cuarta. ¿Eh? Compañeros, ¿cómo nos queda? ¿Cuál, profe? Pero un segundo. Aquí este resultado, logaritmo de A por raíz de C entre 2. Todo eso elevado a la Primero, cuarta. profe, se saca la raíz. Se saca, perdón, cuadrado. No, bueno, a la cuarta. Ok, ¿cómo lo sacamos a la cuarta? Podríamos poner a raíz de C en fracción. Acuérdense que aquí es logaritmo de base 10. ¿Sale? Aquí es todo esto, visualícenlo como simplemente hagan esto, como póngale una X. ¿Vale? ¿El 4 no baja al lado izquierdo del logaritmo? Como dijimos que era la equivalencia o la simplificación. Si tenemos logaritmo base 10 de X a la cuarta, ¿cómo quedaba? Como... Eso es lo de Igual, los exponentes, ¿no? acá está, tenemos la base, el logaritmo de 10 de X elevado a la exponente, ¿sí? Quedaría como Profe, logaritmo de 4 igual a 10. ¿Qué pasó, compañero? ¿no quedaría como logaritmo de A raíz de C a la cuarta menos logaritmo de 2 a la cuarta? No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Como ¿Qué tenemos que logaritmo hacer de... primero? Separar la fracción y esa cuarta queda tal cual. Sí, ¿no? Porque en los exponentes, en las leyes de exponentes, cuando tú pasas una fracción así, el exponente va para ambos lados de la
fracción, ¿no? A ver, ¿cómo no te entendí? Que lo que debemos de hacer es el logaritmo de Ajá. a raíz de c, entre paréntesis a la cuarta, A ver, logaritmo menos, menos el logaritmo de 2 a la cuarta, ¿no? sí, compañeros, ¿cómo lo ven? Primero tenemos que separarlo. Y luego que tenemos logaritmo base 10 de a raíz de c a la cuarta menos logaritmo de 2 a la cuarta, ¿qué hacemos? Tenemos que realizar las operaciones correspondientes. Ya. ¿Y cómo nos quedarían las operaciones correspondientes, compañero? ¿Ah? Queda como logaritmo de a a la 4 y luego raíz 2. Ah, no, aguante. Queda como a A ver, cuadrada perdón. y c cuadrada, ¿no? Menos 16. Bueno, menos logaritmo de 16. De A ver, 16. perdón. A ver, perdón, compañero, aquí me distrajeron, no te escuché, no te entendí. Otra vez, ¿cómo quedaría la primera parte? Logaritmo de a cuadrada, a la 4 por c al cuadrado menos logaritmo de 16, ¿no? Entonces, aquí lo que estás haciendo es separarlos. Ajá. Sí, ¿no? Pues no sé, ustedes, compañeros. Pero radical de la raíz no quedaría como 4 medios. Porque, ¿cuál es la inversa de la raíz cuadrada? Un medio. Sumar. Un medio. Es como si fuera c elevado a la 1/2, ¿sí? Y si 1/2 le elevas a la cuarta, Que era como sea la cuarta, o sea, la un cuarto. ¿qué pasa cuando tenemos un número, un exponente elevado a una potencia y elevado eso a su vez a una potencia? ¿Los exponentes qué pasa? Se multiplica. No, sí, Raíz, sí ¿no? queda al cuadrado, profe. Se multiplican, entonces aquí es como si tuviéramos un 1. 4 entre 2, pues nos quedaría como 2, ¿sí? Por eso está el compañero colocándose a la 2, ¿sí? Y a la cuarta, porque a fin de cuentas es como si estuviéramos a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, es que me confundí. Sí, pero sí está bien, mi compañero. Okay. Y luego si tenemos logaritmo de la misma base de dos números que se multiplican, ¿qué pasa? Queda como uno. Se suma, ¿no? Ah, exacto, se pasa como una suma, que es lo que veíamos al principio, ¿sí? Está multiplicando, pasa como suma. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a ¿qué? Logaritmo base 10 de a la cuarta más logaritmo base 10 de c al cuadrado menos el logaritmo de 16, pues base 10 sigue siendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, todavía se puede simplificar si tuviéramos más valores. O pasar del resultado de 16, pero bueno, ahorita ya no, ahorita no es importante. ¿Sale? ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Profe. Y
Ahora vamos a tener logaritmo de una base elevado a una potencia. ¿Qué pasa con la potencia? El logaritmo de una potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. ¿Sí? Logaritmo de A que multiplica n que elevado a la m. M logaritmo de A por n. Tenemos logaritmo de A de 2 elevado a la 5. El exponente, lo que decimos, en este caso el número que está al exponente baja enfrente del logaritmo por logaritmo base A de 2. ¿Sí? Logaritmo de 2 de base 2 de 8 es igual que decir el logaritmo base 2 de 2 al cubo. ¿Por qué lo vamos a separar como 2 al cubo? Para decir, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Es lo mismo. ¿Para qué nos ayuda esto? Para bajar nuestro 3, que diga logaritmo de 2 base 2, que sería esto, se vuelve la unidad por el número que teníamos antes, pues nos queda como 3. ¿Sí? Va a estar ayudando para simplificar. ¿Sí? Logaritmo de una potencia. Entonces, logaritmo de A raíz cuadrada Entonces sí de C. quedaba como le dije, ¿no? Que el 4 se bajaba al lado del logaritmo, ¿no? Ah, pues es que todavía te estabas adelantando, compañera. O sea, ahorita quería que lo resolviéramos de otra manera para que vean que todo, o sea, se puede hacer las cosas, nada más que a lo mejor vamos a batallar un poco más. Vean la diferencia con este. ¿Cómo queda aquí, según la regla? Tenemos, por eso les decía al principio, pueden verlo como logaritmo de x elevado a una potencia, que era lo que les decía acá, ¿no? Que era lo que les decía aquí, justamente, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo queda, compañeros? Como dijiste tú, este número que es el exponente, ¿qué pasa? ¿Ay? 4 logaritmo de A raíz de C entre 2. Bueno, logaritmo base 10, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias, compañero. Ok, entonces ahora sí está dividiendo, ¿qué hacemos? La Multiplicar. resta. Lo vamos a restar, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la resta se aplica el 4 para los dos logaritmos. Se aplica el 4 para los dos logaritmos, ¿cómo ven, compañeros? Sí, ¿no? Porque el 4 pues pertenece a pues a toda la fórmula. O bueno, afecta a toda la fórmula. El 4 está afectando la fórmula, en efecto, compañero. ¿Sí? Para que pudiéramos hacer la analogía o poder hacer el cambio. Si nosotros, ahora al revés, en lugar de darles esto, ¿sí? En lugar de darles esto, les doy esto, ¿cómo lo simplificarían? A ver, espérenme porque creo que entró alguien a la sala. Ah, no. Profe, se hace la resta porque así es como, como dice la regla. Sí. Perdón, es que estaba admitiendo un compañero. ¿Cómo? ¿Se hace la resta qué? Porque así es como lo que dice la regla. Ok, si tenemos así, ¿cómo nos dice la regla? Que si está restando, ¿qué? ¿Va a pasar qué? Una división. A una división, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que si tuviéramos ¿qué?
del numerador, que lo que está antes, A raíz de 6 entre 2. entre 2. Y todo esto, como tenemos un valor antes, lo podemos pasar como exponente, ¿no? Para llegar a lo que teníamos originalmente. ¿Vale, vale? ¿Cuál va a ser la ventaja de hacer esto? ¿Sí? A que multiplica a C, ¿cómo se llama? Por así decirlo, a raíz de C menos 4 logaritmo de 10 elevado a la 2. ¿Vale? ¿Estamos, compañeros? No, profe, Acá. ya no vi cómo subir ese 2, o sea, simplemente porque estaba abajo lo subió. Ah, sí, bueno, es que está, bueno, que este está alineado, ¿sí? Logaritmo. ¿Sí? Logaritmo base 10 de 2. Del 2 es grande, ¿no? Para que no se entienda o no se confunda que es, porque recuérdense que tenemos, cuando obtenemos el numerador, pasa como antes de la resta, y por ser división pasa una resta, y la parte del denominador pasa después. Es la regla que teníamos acá. Que tenemos logaritmo de A entre B es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B, que es lo que tenemos en el numerador menos el denominador. ¿Sí, compañera? Sí, profe. Vale. Tenemos, bueno, aquí quedó un poquito incompleto, pero aquí dice logaritmo de A por B por C al cuadrado. Profe, ¿le podría subir un poco, nada más tantito, por favor? Sí, compañera, recuerden que después se los voy a subir al blog. No se preocupen. ¿Vale? No, bueno, gracias, profe. Ok. Logaritmo de A por B por C elevado al cuadrado, ¿cómo quedaría? 2 logaritmo de A. Como 2 logaritmos de A. De A por B por C. ¿Vale? ¿Y eso que sería igual? A la suma de los 3, ¿no? 2 logaritmo de A más... Ay, creo que quedó muy chiquito. Porque como está multiplicando, pasa del otro lado sumando. ¿Vale? Muy bien, compañeros. Ya, ahí. Este último, ¿cómo quedaría? ¿Como una suma? Como ven, Sí, como suma. Sí, aquí yo creo que se equivocaron y le debieron haber puesto un exponente. ¿Sí? Es que estas presentaciones no las hice yo, pero aquí casi seguro si estamos viendo exponente que aquí debieron haber puesto algún número, ¿no? A la 3 o cualquier otro valor. A las 7, a las 7. Bueno, a la 7. Digo, si no, no tiene, bueno, sería como, tenía caso, pero bueno. Entonces aquí en teoría tendríamos que pasar el 7 que multiplica al logaritmo de 7 a B3 raíz cúbica. Ah, no, perdón, déjame lo separo porque se puede confundir. B cúbica raíz cuadrada de 5C al cuadrado. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿es B cúbica o raíz cúbica? No, es B cúbica. Bueno, es que está, por lo que se ve, el C está como, vean, cuando ponen exponente está muy pegado el exponente.
cuando ponen raíz se hace como un espacio así de, o sea, se hace un espacio entre ellos. Entonces aquí casi seguro que es B cúbica. Ah, ok. Diego, eso es lo que yo creo por cómo se ve, ¿no? Que les digo que yo no hago las presentaciones. Sí. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí como simplemente están multiplicando estos términos, los podemos separar. ¿Cómo? Pues sumando cada uno de ellos. ¿Sí? 7 logaritmo 7 no. Cúbica más ¿vale? E incluso este que lo podemos volver a separar porque está multiplicando el 5 con el c al cuadrado. Que bueno, que sería el 5 como si estuviera elevado a ¿qué? Da 1. A la A un medio, ¿no? Y c elevado como a la 1/2. ¿Vale? Entonces, este todavía lo podemos separar como 7 logaritmo de 5 elevado a 1/2. Como está multiplicando, recuerden que se suma 7 logaritmo de ¿vale? ¿Estamos, compañeros? Sí. Profe, ¿y hasta ahí queda, ese se podría decir que es la respuesta? Ya. No, se puede todavía simplificar más, ¿no? podríamos seguir simplificando. Sí, exacto. Porque Y en la tenemos, parte por de arriba ejemplo, igual, ¿no? En el ejercicio sí, anterior sí, o sea, cada uno de ellos todavía podemos simplificar un poco más. Por ejemplo, este término. Tenemos 7 logaritmo de b al cubo. ¿Cómo lo podemos simplificar? Tres que multiplica Sí. 7, logaritmo base 10 de b. 3 por 7, 21 logaritmo de b. Este término nada más. Lo mismo podemos hacer con este. Bueno, aquí sí es numérico todo. Lo mismo podemos hacer con este. Nos quedaría que 7 Por 2. Ajá. logaritmo de c. Entonces este nos quedaría como 14 logaritmo de c. ¿Sí? Entonces podemos seguir simplificando. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el resultado final? Pues bueno, ya los que no tengan. Digo, podemos sacar, esto es logaritmo base 10 de 7, pues ya tiene un valor por 7, ya tiene un valor numérico. ¿Sí? Aquí no, este queda tal cual. El siguiente término sería este. El siguiente término, este también tiene un valor numérico. Y el siguiente término tendría esto. ¿Vale? Si por alguna razón tuviéramos literales que se juntaran como 21 logaritmo de b más 14 logaritmo de c, pues bueno, podríamos juntarlos. ¿Vale? Pero en este caso ya nada más quedaría así. ¿Sí, compañeros? Ah, bueno, Sí, además lo profe. ponemos aquí junto. Dale, el resultado, a ver, ¿cuánto les da el primer valor? El logaritmo va a ser 10 de 7. Entonces es 49, ¿no? 49 logaritmo de 10. Como 49. Logaritmo de Ah, no, 7 no. por 7. 1, ¿no? Quedaría. Lo No mismo. sé, pues, no, porque es base 10, no es logaritmo de 7, de base 7 de un 7. Si fuera, no se confundan, cuando es logaritmo base 7 de 7, esto es igual a 1, pero aquí en este caso es base 10. Eso háganlo directo con su calculadora, logaritmo de 7, ¿cuánto les da? Nos da 0.84 y decimales. ¿Cómo? 0.84. Ok, 0.84 más, ¿qué dijimos?
Bueno, pero eso da el logaritmo de 7, pero 7 logaritmo de 7 sería 5.9. Ahí está, compañeros. Ese es el valor que yo quería. A ver, déjame lo borro. ¿Cuánto dijiste, compañera? Perdón. 5.91. Perdón. 5.91. ¿Sí? Más 7 logaritmo de A más este 7 logaritmo de B, que nos resultó que era 21 logaritmo de B, más logaritmo de 5 a la 1 medio. ¿Qué hacemos? Este mismo, ¿cómo se llama? Aplicamos el 1 medio, lo pasamos multiplicando. 1 medio por 7, ¿cuánto nos quedaría? 7 entre 2. 3.5. 3.5. 3.5 logaritmo de 5, ¿cuánto les da? 5.85. 5.85 más 14 logaritmo de 0, que sería el último valor. No, espere. Profe, No, a mí me dio da 2.44. 2.44. Ah, bueno, pequeños detalles. Vale. Bueno, ahí sí ya el valor de la calculadora. ¿Sale? Entonces, podemos simplificar cada vez más. Obviamente todos los resultados se pueden simplificar un poco más, llegando, si lo que queremos es llegar es hasta lo último. Ahorita lo que queríamos denotar era que simplemente el procedimiento, ¿no? Tratar de encontrar, utilizar, pues a fin de cuentas, estas, ¿no? Las leyes de los logaritmos, ¿no? Multiplicación pasa como suma, división como resta y el exponente, pues bueno, se modifica. ¿Vale? ¿Sí se entiende la idea? Compañeros. Sí, profe. Ahí en la parte que de los ejercicios que les puse, ahí vienen más ejemplos y ejercicios de logaritmos. De todos modos, al final aquí viene algunos videos y todo. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahí termina el tema de logaritmos? Sí, ya con eso. Eso es todo. ¿Vale? Almorzar. ¿Ahora qué? Ya con eso terminamos en la parte de los logaritmos, ¿vale? Entonces, vayan revisando que todavía falta para su examen, es hasta el próximo viernes. Vayan haciendo su formulario, ¿sí? Vayan igual anotando todas esas reglas, vayan anotando todo para que sea más fácil para ustedes. ¿Vamos? Sale, compañeros. Pues mira, ahora acabamos de temprano. Está bien, para que se vayan a descansar. Pues sí, algo de tranquilito. Dale, vayan a descansar, vayan a desayunar o comer una fruta de colación.